Aló, aló, aló. ¡Vamos, mi gente! Bienvenidos a Conversando entre Jóvenes. Estamos activos, Nicole. Conversando entre jóvenes remaster. Exacto, nosotros estamos activos, tenemos lo que viene siendo una comarca, una gran nube de testigos por ahí atrás y estamos muy felices. Hoy me acompaña visiblemente. ¿Quién es usted? Nicole Tineo, un placer. Mi ¿Quién es nombre usted? es Robert Pérez. Un Saludos. placer. Yo te vi ahorita. Sí, como que lo conozco. Sí, soy yo, el mismo. Wow. En este estudio están haciendo unos jueguitos. Estamos súper felices, estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Y señores, estoy conversando entre jóvenes. Hoy tenemos un tema súper interesante, un tema muy bueno. Y el tema de hoy es, ¿qué voy a hacer con ella? Ay. Eso suena como el tema de una bachata. Pero no es una bachata, ¿verdad? Suena como... Pero no es una bachata y en el transcurso le vamos a ir explicando, bueno, usted casi ya se va a dar Más o cuenta de qué trata todo eso. Nicole, dile algo a la gente, como que saluda a los heavy, así, dile algo. Cayeron en el gancho, ¿verdad? Cayeron en el gancho, estaban llorando, sabemos que estaban dando gritos, nosotros también. Pero aquí estamos, yo me atrevo a decir que mejor que nunca. Mejor que no. Y venimos ready con esto. Qué bueno. Entonces, vamos allá. Señores, hay una realidad y cuando hablamos de qué voy a hacer con ella, una de las cosas que nos llega a la mente es una chica, o sea, qué voy a hacer con la chica que me gusta, qué voy a hacer con la chica, con mi novia que es tóxica. Está de moda ser tóxico. Aunque no esté bien, pero... Tóxico, narcisista, sí, está de moda. Claro, también, a veces no sabemos los términos y entendemos que todo el mundo, cualquier cosa que se me ocurra, pero eso está de moda. Entonces le voy a preguntar a Nicole, ¿qué se le ocurre cuando escucha qué voy a hacer con ella? ¿Qué voy a hacer con ella? Como que yo tengo un lío armado y hay que buscar la solución, hay que buscar por dónde que se va a salir del asunto. Hay que buscar el agua. Bueno, pero no se asusten las que son tóxicas, las que no son tóxicas, que hoy no vinimos a criticar mujeres. Hoy lo que vamos a hablar, no. Nicole estaba de que, wow. Pero hoy vamos a hablar de alguien que está con nosotros siempre, que nos acompaña a todo lugar, que no lo podemos dejar en ningún sitio, y vamos a hablar de la señora Carmen. ¿Qué voy a hacer con él? Y la pregunta surge, Nicole, porque parece ser que es difícil, o sea, uno no puede hacer nada con un asunto que uno tiene arriba y que uno anda con eso pegado. Arriba. ¿Tuviste Venom? Uh-huh. Así que se le encaqueta. Se le encaqueta, como dice una palabra, se le encaqueta. Y es incómodo porque tú no puedes, o sea, no hay una manera, no hay un botón donde tú le das y tú puedes dejarla en casa, por ejemplo. O por lo menos que haya un cuartico, una caja de seguridad donde tú lo puedes entrar. O apagarla y prenderla. Ahora sí, ahora no. Activarla. Entonces, constantemente nos sucede que tenemos lucha, valga la repetición, constante con la carne. O sea, no un tema de que hoy ella está chill, la carne hoy está tranquila. No hay una forma de matar la carne como tal. Pablo nos hace un llamado en Romanos capítulo 6 y nos dice que debemos morir al pecado. También dice la Biblia que debemos hacer morir el viejo hombre, pero no hay una forma literal de matar la carne, porque mientras estemos aquí, vamos a estar, ¿verdad?, teniendo lucha con ellos. Algo que yo siempre explico, que nosotros somos seres tripartitos. Algunas personas creen que no, otros que sí, pero whatever. Nosotros entendemos que somos espíritu, tenemos un alma y un cuerpo. Ahora, cuando hablamos de carne, no hablamos de esta como tal, porque eso es un estuche. Es como un lugar donde, para poder estar en este plano que necesitamos, obviamente. Tu avatar. Exacto. Pero cuando hablamos de la carne, estamos hablando de los deseos pecaminosos que están conmigo y siempre están conmigo. Nicole, cuando nosotros hablamos de deseos pecaminosos, normalmente la gente solamente piensa en los temas sexuales. Y más nosotros que somos jóvenes, que siendo sincero, esa es una de las batallas más fuertes que uno tiene. El tipo que te gusta, que te sube la tipa que te sube y todas las cuestiones raras. ¿Qué es cuestiones raras?
¿Lo saben? No, yo no. No, no sabemos. Yo no sé, a mí no me involucra. Entonces, Nicole, ¿qué entendemos por sistema o por temas pecaminosos? ¿Qué entendemos por pensamiento pecaminoso, por el viejo hombre? ¿Qué podemos decirle a la gente? Mira, pasa mucho que nosotros, ser humano al fin, hacemos clasificaciones. Ah, bueno, este pecado es más malo, este no es tan malo, este yo debería merecerme un castigo más chiquito y este yo debería merecerme un castigo más grande. Y muchas veces incluso seguimos alimentando nuestra carne con otro tipo de pecado porque creemos que en ese, que tú piensas que es, que el más que sé yo, que tú no caes. Y nuestra mente no engaña. Me dice, no, yo soy menos pecador, yo soy que sé yo cuánto. Y eso es lo que hace que se siga incrementando ese ego, ese que también es un pecado. Tú, o sea, tú piensas que no hay pecado más grande que otro. Yo no pienso. Yo O sea, por digo, yo ejemplo, sí pienso que no hay que pecado. no hay pecado. O sea, tú piensas que yo, una persona casada, por ejemplo, Ay, eh, ay, acabo de serle infiel a mi esposa, ese pecado es igual que un niño de 12 años que acaba de hablar una mentira diciendo que no fue él que se cogió ese juguete. dice la Biblia que Dios es justo, Sí. pero una justicia que muchas veces ni tú ni yo entendemos. Ujú. Entonces, yo no sé, pero Dios hace lo que Él quiere y dice la palabra que Él tiene misericordia de quien tenga misericordia. Ahora, el punto está en que nosotros como ser humano no tenemos el derecho, dice la palabra que el único que puede juzgar, que el Padre le da potestad a Jesús para que juzgue, entonces no es nuestro lugar, humildemente, ¿verdad? Se nos sale muchísimo, se nos sale a mí, la primera, pero decir, este es más pecador, este es menos, este es el otro, porque los fariseos eran menos pecadores, y Jesús le dijo sepulcro blanqueado, y sin embargo fue y se acercó a donde la sección más pecadora del pueblo, la prostituta, todo lo que hacían la chu, y los redimió, entonces, Yo pienso que sí, que delante de Dios todos los pecados son iguales, pero hay algo que sí cambia y son las consecuencias. 100%. De hecho, yo siempre digo que Dios te perdona de los pecados, pero Dios no te puede librar. Él puede, pero no lo hace, es un Dios de principio. De las No te consecuencias. libra de las consecuencias. Es que de repente yo embaracé a una chica, Dios me perdona por haber fornicado y todo lo demás, pero si ese muchacho está ahí, Ya, a los 9 meses hay que empujarlo, independientemente de que yo me haya perdonado. Y no es lo mismo, por ejemplo, que una persona que no es casado tenga una relación con alguien y salga esa persona embarazada, a que un hombre que tiene su familia caiga en adulterio y embarace a otra persona que no es su esposa. O sea, delante de Dios todos los pecados son iguales, pero las consecuencias no van a ser iguales. eso no se El va. escándalo no va a ser igual y todo lo demás. Pero me gustaría también que las personas comenten qué Claro, piensan, ¿verdad? cuéntenos. ¿Qué piensan referente a eso? Nicole, ¿y por qué tú piensas que a nosotros se nos hace tan difícil enfrentar el pecado? ¿Por qué tú piensas que se nos hace tan difícil mantenernos en pie? O sea, nosotros duramos un tiempo como que estamos activos, pero hay gente que no puede durar una temporada sin pecar. Incluso hay personas que piensan que nosotros pecamos a diario, Sí. porque hasta con el pensamiento se peca. Entonces, ¿por qué tú piensas que esto pasa? ¿Sabes que eso era un debate que yo estaba teniendo con una persona, de que alguien le estaba comentando que como que no se podía no pecar, que es imposible no pecar? Y yo veo que un reguero de versículos, yo no, mira, porque Jesús dijo esto y esto y esto y esto y esto. Y la verdad es que yo entiendo que nosotros estamos llamados a vivir una vida sin pecado. Y eso sí es posible, porque el primero que lo hizo fue Jesús, que es nuestro ejemplo en todo. Entonces, si Él mora en nosotros, esa palabra que los hijos de Dios es lo que hacen, lo que son guiados por el Espíritu, y somos guiados por nuestro Espíritu, sí podemos tener una vida Sin pecado. sin pecado, de Ok, santidad. Pero, ahí voy. Espérate, ¿cuál fue la pregunta? Ya la La- tenía respondida. La pregunta es, ¿por ¿Por qué qué? tú crees que Ah. es tan difícil? Anoche justamente estaba viendo algo de eso, y es que muchas veces vivimos un evangelio que no es sustentable. Vivimos un No sucede. avivamiento que no es sustentable, un fuego de Dios que no es sustentable. ¿Por qué? Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. El año pasado yo estaba en un reto de leer la Biblia completa en un año. Era mucha cantidad. Yo empecé con Génesis y igual con los evangelios al mismo tiempo. Yo pasé de leer un versículo diario, al principio del año pasado, sí, de leer un versículo diario a tener que leer casi un libro, porque eran dos al mismo tiempo.
Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto que yo me agoté, que no era sustentable. Y significa que yo me cansé de Dios, que Dios yo lo amaba menos. No, simplemente estaba viviendo algo que no podía a lo largo del tiempo sustentar. Y la palabra nos llama a permanecer, a perseverar. Dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Muchas veces vemos este camino como una carrera, como que andamos rápido, como yo tengo que deshacerme todo el pecado mañana. Si es una carrera, por ejemplo, si fuera una carrera, es una carrera de resistencia. Exacto. Y una carrera de velocidad. Exacto. O sea, no es un tema de quién llegue primero, sino es un tema de quién llegue. Entonces yo pienso que muchas veces por eso, tal vez vamos a la iglesia y se nos hace el llamado a vivir una vida de consagración, de santidad, y de hoy a mañana queremos dejarlo todo. Queremos ser radicales, pero esa radicalidad solamente nos dura 3 días. Y después volvemos y tal vez más profundo de donde estábamos. Porque el evangelio no se vuelve parte de nuestra vida, sino ponemos una máscara para querer cumplir lo que se supone que es. Pero es que a nosotros nos han enseñado que cuando Cristo llega, hace un trabajo y Él cambia todo. De hecho, hay un texto bíblico que dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo tú le explicas a un joven que está en serio? Porque hay un ejemplo que yo siempre pongo, y es que todos hemos tenido ese momento donde le hemos llorado a Dios por una situación X, donde hemos llorado porque estamos viviendo en fornicación, en masturbación, en cualquier cosa, en cualquier pecado estamos viviendo, y lloramos en serio, derramamos lágrimas, y decimos a Dios que no lo vamos a volver a hacer. Y luego volvemos a caer. Y tú te cuestionas tú mismo. Era mentira cuando yo estaba llorando. Claro. Era mentira cuando yo estaba... Yo no me arrepentí verdaderamente. Tú sabes, entonces, si es cierto que yo me arrepentí, ¿por qué yo vuelvo a caer? Si es cierto que yo estaba llorando, que estaba sufriendo, ¿por qué vuelven y me pasan estas cosas? Y yo pienso a veces que, como tú decías, nosotros tenemos que ser realistas. Esta realidad no me tiene que llevar a mí a vivir una vida adaptada al pecado y a decir, no, a mí no me importa. Eso no es nada. Eso no es nada. Que de hecho hay una cultura que nosotros tenemos de muerto el perro, se acabó la rabia. Y es que te dicen a ti, no le enseñes tal cosa a la gente porque la gente se vaya al garete. O no le diga a fulano que tal cosa no es pecado porque después lo van a hacer. Y yo siempre digo, yo no enseño a niños. Yo enseño a gente madura que tiene deseo de amar a Dios. Porque no es cierto que yo tengo que tomar una enseñanza como excusa para yo vivir una vida desordenada. Yo creo que es una persona que nunca amó a Dios. Si Nicole me dice a mí que comer pan no es pecado y eso me hace a mí comerme 4 fundas de pan, aunque me dé una perpejía, no es culpa de Nicole. No, porque Nicole me enseñó la verdad. Es culpa mía por no ser responsable. Y hay muchas personas que están buscando una excusa para vivir una vida al garete. Ahora, hay otra realidad. Y de esta gente que yo hablo de la gente que sinceramente quiere cambiar su vida, de la gente que ora, que ayuna y que, como le dijo este hombre a Jesús, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, yo creo, por eso vine. Entonces, muchos de nosotros es realmente, Nicole, que queremos cambiar nuestra vida. Realmente quiero dejar X pecado, claro. Pero también, Nicole, tengo desde los 13 años, desde los 16 años, cometiendo ese pecado todos los días. Fue como cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Eso uno lo leí, bueno, sí, del agua, del Espíritu, tú vas y te bautizas, pero es literalmente olvidarte de todo lo que tú pensabas. Todo lo que tú más te enseñó, Robert, todo lo que tú aprendí en tus, ¿cuántos años? O sea, que me dan... En tu X años de vida, olvídate, tú vas a empezar de cero. Eso es muchísimo más difícil, eso es desaprender para aprender. Y muchas veces... Recuerdo una prédica que hizo nuestra pastora en la iglesia, o era un en vivo, no sé, un mensaje. Y ella hablaba sobre, se llamaba como el cuarto de atrás, o el escondite de atrás, algo así. De cómo muchas veces nosotros tenemos todas las cosas que nosotros no queremos que Dios vea, porque son feas, porque son malas, y cogemos y le escondemos, y las cerramos ahí. Y es como cuando tú tienes en tu casa un cuartico, el cuartico lo reguero. Yo lo reguero. Total, pero... nadie va a ver ahí, pero un día ese reguero hace así y explota. Y muchas veces pasa cuando nosotros entramos a nuestro caminar con el Señor, que por ejemplo me pasó a mí, tú primero, uno ve a todo el mundo perfecto, tú eres que está en la iglesia, un santo, tú eres que está en la iglesia, pero esta gente no hace nada. Es tan chocante cuando le pasan cosas en la iglesia que se supone. Ajá, y la gente en la iglesia con más problemas que, bueno. Entonces, metemos todo al cuarto de atrás para hacernos
no se le crea a Dios, porque muchas veces no sabemos que no estamos engañando a Dios, pero nosotros mismos. Y si una herida tú está abierta y tú te la tapas, es más difícil que sane. O sea, muchas veces nosotros no, y a veces por orgullo, no, yo estoy bien, yo no necesito. Dios me sanó. Dios me sanó. Yo decía mucho, no, sí, ya en esta área yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Y yo decía después, porque hay un momento, porque hay una situación, porque hay una cosa que me hace detonar, que me hace volver a donde La Dios me sacó. exposición. Exactamente. Y hay una realidad, o sea, una de las cosas que vamos para allá ahora es tú no exponerte, pero es que tú no puedes salir del mundo. O sea, Sí. tú no puedes, wow, ir, por ejemplo, dice, yo vi un documental, era una serie que la quitaron de Netflix, quita las Está cosas quitando buenas, muchísimas cosas. y se llama, no sé si se puede mencionar, pero es una serie que trata de un tipo que él termina con la existencia de los demás y él lo hace a través de un asunto que hacen cabum cabum. Y él hace un manifiesto y en su manifiesto él escribe que tú no puedes tener el pastel y comértelo. Eso significa que si tú te lo comes ya no lo vas a tener. O sea que tú no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. O Ya. te lo comes O lo tiene. o lo tienes, no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y yo siempre digo que hay cosas que se suponen, pero hay cosas que son. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, tener los beneficios que da el gimnasio sin yo exponerme a ver esas siervas y no siervas que van al gimnasio con esa licra todopoderoso y una licra nueva que se inventaron que Esa misma. ustedes saben, Cuidado contigo. Como una forma como. Eh, Hacen como unos. que hace milagros eso. Si no tiene, saca. Y si tiene, saca más. Entonces, Son yo cristianos, no ¿sabes? Que hacen puedo, milagros. no puedo. Ay, esto es muy serio. Yo no puedo Toma dos. ir al gym, obtener los beneficios que me da el gym sin exponerme a eso. Ujú. No puedo ir al trabajo y obtener los beneficios que me da el trabajo sin exponerme al tipo chismoso, a los chistes doble K, de doble sentido, va a decir que los chistes doble K. Al chiste doble K. Hipócrita, lo chino. A los chistes hipócritas. Entonces, no puedo ir, ¿verdad? Y tener ambas cosas. Entonces, Nicole, es muy fácil, porque a veces se nos enseña como meter una burbuja. Ujú. No, tú lo que tienes es que correr. Y de hecho, una de las cosas que siempre Aislarte. digo, Nicole, es que de las cosas que ha hecho que la iglesia pierda tanto terreno, es precisamente eso. Sí. Que a nosotros nos han enseñado a ceder terreno. Si tú te le cuelas y comienzan a hablar un tema X, Me voy. vete. Ujú. Pero Que somos luz. O sea, allá voy. Si soy luz, si soy influencia, Ujú. no es esta la forma de hacer influencia. La forma de hacer influencia es, como dice la Biblia, que ellos se vuelvan a mí y no vuelven a ellos. Entonces, algunas señales que tú pudieras dar de alguien que tiene una vida carnal, por ejemplo, algunas señales. una vida dominada por la carne. Por ejemplo, alguien que tiene un deseo desenfrenado hacia el pecado. Bueno, una de las series que yo puedo identificar, porque la identifiqué en mí, es la manera en la que tú reaccionas. Porque cuando estamos tranquilos, está todo bien. Pero hay gente que dice, no, todo lo mío hasta un punto. Pero espérate, o sea, hasta nivel. Nosotros estamos de verdad dominados bajo el Espíritu. Todos nuestros pensamientos, actitudes, reacciones tienen que estar sometidos a Dios. Es algo como de lo que queremos desencasillar a Dios. O sea, como, no, sí, yo soy cristiano, pero a veces que uno se quilla, pasan cosas, pero, por ejemplo, eso es uno que yo diga, ya, díganos tú, para yo pensar. Por ejemplo, como yo decía al principio, cuando yo cedo con facilidad a el pecado. Hay gente que ya el diablo que ya no le picha. Sí. Es como que el pecado se ha hecho parte de su vida. Es como que ciertas cosas ya se han hecho parte de su vida. Y a veces nosotros decimos como que, ¿por qué yo voy a resistir hoy si al final mañana yo voy a caer? Vamos a salir de eso y ya. O sea, es como que, ¿para qué voy a decir que no? Y si mañana, como quiera, va a pasar. Entonces vamos a salir de eso, vamos a resolver ese problema y listo. Yo creo que es el problema con las personas que piensan que no se puede no pecar. Oh. O sea, ¿tú crees que nosotros podemos vivir una vida sin pecado? yo creo, yo entiendo que sí. ¿Cómo? Espérate,
Préstame el teléfono que está aquí cargando. Espérate. Sigue hablando de lo que... Porque eso es importante. ¿Es una investigación? Sí, Todo. eso es importante. Y de hecho, ese es el llamado que nos ha hecho el Padre. Nosotros estamos compartiendo en la iglesia, Cristian, Michael, algunos de los chicos estábamos en la iglesia amaneciendo y estábamos compartiendo la primera carta de Pedro, el primer capítulo. Y allí encontramos el porqué de las pruebas. Ay. Y nos dimos cuenta que las pruebas no son como nos han enseñado mucho tiempo, que Dios te prueba para darte algo, que Dios te prueba para sacar lo mejor de ti, que Dios te prueba para ver tu corazón, que todo esto puede ser cierto. Pero lo que Pablo enseña en ese momento, Pedro dice que las pruebas, Dios te prueba para como el oro. Así como el oro lo mete en el fuego, él te prueba para refinarte. Y yo creo que cuando tú estás pasando un tiempo, cuando estás pasando tiempo con Dios, cuando estás siendo probado por Dios y Dios va quitando las asperezas, eso va a permitir que tú puedas vivir una vida alejada del pecado. Su investigación. Estoy muy de acuerdo con usted. Sí. Dice Ezequiel 36:27. Derramaré mi espíritu y haré que ustedes cumplan la ley. Wow. Antes, Eso está fuerte. eso está fuerte. Derramaré mi espíritu Y haré que ustedes cumplan. También dice, hay otro versículo que dice que va a poner la ley en sus corazones. Hablando en Jeremías. Sí. Entonces, cuando la palabra dice que pensemos en toda la cosa buena, no está diciendo que pensemos en Jesús, dice todo lo digno de alabanza. Significa que todos nuestros pensamientos tienen que estar cautivos en Él. Cuando nos dice también en los frutos que contra estas cosas no hay ley, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que llegar al punto que vivamos en el Espíritu, en el que nuestro pensamiento no sea nuestro pensamiento, en el que la ley del Señor esté plasmada literalmente en nuestros corazones, en el que Él derrame nuestro espíritu y haga que nosotros cumplamos la ley. Entonces sí es posible. ¿Por qué antes dice la palabra que nos libró de la ley del pecado de la muerte? ¿Verdad? Entonces antes, una vida sin Cristo sí era difícil, sí eran los 10 mandamientos. Yo diría que era casi imposible. Entiendo. Pero ya sobre Él recayó ese pecado para que nuestra naturaleza pecaminosa no nos domine, sino que ahora nosotros tenemos su espíritu y por eso podemos dominarla a ella. Hebreos 10:26 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Romanos 2:8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, de nuevo, somos nuevos, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, desde antes, a fin de que las pongamos en práctica. O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no somos esclavos del pecado, ni de la muerte, ni de ninguna otra cosa, sino que estamos llamados a vivir una vida de libertad en Cristo. Y yo entiendo que sí. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que sí hay posibilidad de vencer la carne, que sí hay posibilidad de vencer esos deseos pecaminosos, pero hay algunas cosas que tengo que hacer. Otro más. Sí. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, hay algunas cosas que tengo que hacer, de acuerdo a lo que me estás diciendo. Y es, número 1, tengo que cederle el control de mi vida a Cristo. Tengo que cederle el control de mi vida porque en mi fuerza, y aquí que yo quiero que nosotros entendamos esto, en mi fuerza yo no puedo. Tú sabes que cuando el año pasado, cuando empecé a leer la Biblia, yo lo estaba leyendo con mis hermanitas y mi primita. Ellas, la más grande que estaba leyendo tenía 13. Y leyendo los personajes, leímos juntas Génesis, o sea, en el mismo lugar que estábamos en esa temporada juntas, Génesis y Éxodo, me parece que llegamos a leer juntas. Y me decían, pero Nicole, yo no entiendo por qué esta gente está en la Biblia. Chiquitas al fin, había una como de 7, me decía, yo no entiendo por qué esta gente está en la Biblia. Mira, pero si no hizo esto, ¿por qué después él hizo esto? Y sí, que si yo, ok, tal cosa. ¿Y cómo que Jacob lo nombró, Dios lo nombró a su pueblo, si Jacob era un ladronazo? Sí. Entonces, yo le decía, mira, cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, uno ve cómo hombres cayeron, hasta que llegamos al punto que viene Cristo, que nos enseña, ya ustedes no son esclavos del pecado, ya ustedes, y no era que esos hombres no amaban a Dios. David dice la palabra que él tenía un corazón semejante al de Dios, pero vivía pecando.
eso no es que nuestro pecado hace, yo no creo que nuestro pecado haga que nuestra devoción, nuestro amor genuino por Dios cambie, pero es entender que ya eso en tu vida no tiene que ser obligatorio, no tiene que ser una posibilidad. Y muchas veces por eso no lo combatimos, porque decimos, no, ya. Que no se puede. Mientras estemos aquí, vamos a estar haciendo eso constantemente. Entonces, algunos consejos prácticos. Prácticos. No hay forma, usted no puede pegar la carne de usted. No la puede quitar, no la puede despegar. Entonces, tengo que ceder el control, como decía, total de mi vida a Dios. Y tengo que permitir que su vida, o sea, viva, que Él viva en mí, para que Él tome las decisiones por mí. Pero mientras eso pasa, Nicole, mientras yo llego a ese nivel que tú hablas de que ya yo sé que no soy esclavo, hay algunas cosas que también puedo hacer. Sí. Como por ejemplo, tengo que huir del pecado. Sí. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y hay cosas, señores, que son más problemas para mí que para otras personas. No todos tenemos las mismas tentaciones. Por ejemplo, quizás yo tengo un amigo que su batalla, bueno, yo no tengo un amigo, pero un ejemplo, quizás su batalla sea con otros chicos. Quizás la batalla mía sea que yo no puedo ver una chica, pero quizás la batalla tuya sea con la mentira. Cada quien sabe cuál es su batalla. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evitar exponernos a esas cosas voluntariamente. Cuando digo evitar exponernos voluntariamente, es que hay lugares donde yo voy que no es como el gym, que yo tengo que decir, bueno, tengo que preparar mi mente porque necesito hacer ejercicio. Pero ahí es algo difícil, que tú seas lo suficientemente humilde como para tú identificar cuáles son esas debilidades. Wow. Entonces, cuando digo voluntario, Nicole, es que yo, como el ejemplo que pusimos del gym, no estoy diciendo de que, wow, necesito ir al gym porque necesito ganar fuerza. No, a veces yo voy al gym a ver esas cosas que me causan problemas. O sea, yo no voy porque necesito fuerza. Entonces, en ocasiones, yo mismo con mis propios pies me expongo a cosas que yo sé que van a ser un problema para mí. Entonces, mientras yo tengo la fuerza, la consigo, que puede llegar un momento en la que yo consigo esa fuerza. Si en tal lugar hay algo que me hace caer, yo lo más recomendable es correr de ese lugar. Hay lugares donde yo tengo que ir porque es mi trabajo, porque es la universidad, porque es un lugar donde debo ir, pero hay lugares que yo no tengo que buscar nada por ahí, pero yo igual voy a exponerme. Y hay tentaciones que vienen del mismo infierno, pero hay tentaciones que me las busco yo mismo. Hay cosas que soy yo mismo, con mi propia voluntad, mi propia concupiscencia, que lo hago. Entonces, un consejo práctico es huye. Corre. Porque es muy difícil, señores. Es muy difícil que cuando el lío te armado, tú salgas corriendo. Claro. Alguien me contaba que él ha tenido la fuerza para estar expuesto a un tema con una sierva y cuando están ahí embrujados, él ha tenido la fuerza de ahí mismo, mira, salir corriendo. Es un superhéroe casi. Tú hay gente que no puede llegar al punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Como tú dices, tener la humildad para saber, o sea, no es una opción eliminarla, esa no es una opción, no la vamos a eliminar mientras estemos aquí. Entonces, yo tengo que aprender a vivir con ella. Es como un papá que tú tienes, tú no tienes los recursos que se requieren para irte a vivir en otro lado, él es el que manda en la casa, él es el que la paga, él es el que da todo. Entonces, tú tienes la opción de tú aguantar hasta que tú puedas. Entonces, eso es lo que nos queda con la carne. Tenemos que aguantar. Ahora, siempre existe la posibilidad de que la carne no tenga tanta fuerza. Porque mientras menos fuerza ella tenga, más fácil, o más fácil va a ser para mí poderla resistir. Pero, ¿qué sucede, Nicole? Que nosotros alimentamos mucho la carne. Voy a un punto ahí. Con lo que tú dijiste también, de huir de la tentación, de no exponernos a esos ambientes. Pasa también muchas veces que no son cosas necesariamente malas. No son, o sea, no es bebida, ambientes, cosas malas, que no pueden decir ¿verdad? 3.14. Sino cosas que nosotros, que la verdad no son pecados, pero nos recuerdan a nuestra vida pasada. Eso pasa mucho. Nosotros hablábamos en la iglesia el otro día de cuando Jesús todavía, Pedro no sabía que había resucitado, tuvo que Jesús ir a buscarlo donde el mismo lugar de donde él lo sacó. Entonces, ¿qué yo hago?
yo no escucho música, yo no veo cosas, yo no uso ropa que me acuerda a cosas de donde Dios me sacó. ¿Y eso es pecado? No, pero yo no llegué al punto de exponerme a, porque muchas veces pensamos, ay, pero sí, ay, cuando yo no era cristiana, cuando que sí o cuánto. Y la Biblia La nos dice, foto del ex, es que es muy bonita, la tengo archivada. borren los chats, señores. ¿Para qué usted tiene eso ahí? Eso no sirve para nada. Entonces, muchas veces no son cosas per se malas, que se ven malas, que tú veas perdición. Pero por eso hay que preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué tú quieres que yo quite? ¿En qué yo tengo que encerrarme? Porque no es el pecado, puede ser lo que me lleva al pecado. Tú sabes, Claro, entiendo. silenciosamente. No te puede ser la acción como tal, sino Exacto. lo que me llega es eso. Nicole, consejo final. Ya, Consejo final. ya, terminamos, ya. Está bueno, ¿verdad? Está bueno. Está bueno. Hay que seguir. Ya. Para que puedan ver la semana que viene. Sí. Tenemos que terminar. Vaya diciendo usted lo que yo Voy pienso. diciendo yo en lo que ella piensa. Bueno, primero, ser humilde, reconocer, todo inicia ahí, reconociendo. Saber que no tengo la fuerza que se requiere no la tengo. Yo no tengo esa fuerza de que para decir no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no la tengo. Necesito necesariamente que sea el Espíritu Santo. Y quiero cerrar con esto. Hay una historia que siempre que hablo de este tema toco, y es de un hombre que tenía unos perros y echaba a pelear, y siempre ganaba el perro a que le apostaba. Si él le apostaba al negro, ganaba el negro, y si él le apostaba al blanco, ganaba el blanco. Había un niño observando, y el niño le dice, yo he notado que siempre que usted le apuesta a un perro, ese gana. Y el hombre le dijo, lo que pasa es que los perros son míos. Si yo quiero que gane el perro blanco, no le echo comida al negro, y si quiero que gane el perro negro, no le echo comida al blanco. Entonces, cuando el blanco no come, el negro está más fuerte para ganar. Y así mismo es con el tema de nuestra carne y el tema del espíritu. El que esté más fuerte es el que va a ganar. El espíritu no tiene ventaja de que porque es de Dios, y la carne de ventaja porque no es de Dios. No. El que yo alimente más va a ganar, sea lo que sea. Si alimenta más la carne, a la hora de una batalla, va a ganar la carne. Si alimento más el espíritu, a la hora de una batalla, va a ganar el espíritu. Bueno, yo como consejo final, bueno, hay una frase que yo estaba diciendo que la tengo que patentizar, que reflexionando y hablando con el Espíritu Santo, él me decía, donde menos el Evangelio de Cristo tiene que tener impacto es tú en la iglesia. O sea, allá afuera, allá en tu habitación, solo trancado, ahí que se tiene que ver manifiesto el verdadero Evangelio en cada uno de nosotros. Y hoy yo quiero decirles, no hay pecado tan grande ni tan pequeño que el Señor no quiera sanar. No hay herida tan grande o tan pequeña que el Señor no quiera sanar. Muchas veces ni le exponemos nuestro problema a Dios porque pensamos que es tan insignificante, tan poquito, o por el contrario, tan grande, pero a Dios se le importa. Nosotros tenemos un Dios, un Padre de detalles que le importa el bienestar de sus hijos. Y como dice la Biblia, Juan me parece que dice que Él quiere que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Y yo creo en la plenitud del Señor y que eso es suficiente para sanar, para vivir en el Espíritu en cada una de las áreas de nuestra vida. No hay área que se quede fuera. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima. ¡Una bulla! Suscríbanse, activen la campanita, compartan y nos vemos ahorita. Denle like. Denle like también. Y síganos en Instagram, @conversandoej. Amén. No es posible. Prendan. Sí, entonces, No es posible. No es posible. No. No es posible.